Tomamos nuestra Biblia en nuestras manos y confesamos con denuedo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. La semana anterior, la semana pasada, dimos inicio a un concepto, a un principio. Ustedes recordarán que a mí me gusta darle el mérito a las personas, el crédito a las personas, y les comenté que este principio fue traído a mi vida por el hermano Rocky Scofield. El hermano Rocky es el que me lo compartió ya hace muchos años, y a través de los años he abrazado el concepto. Lo he encontrado una y otra vez en la Biblia, una y otra vez en los personajes bíblicos, una y otra vez en las diferentes vidas, alguien podría decir biografías, que Dios nos presta, de José, de Abraham, de Josué, de Moisés, etcétera. Pero he visto el principio en la Escritura. Ahora, yo la semana anterior les leí un versículo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15, el versículo número 36. El versículo número 30, 1 Corintios 15, 36 dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y por eso es que este principio se llama el principio de la muerte de la visión. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Pero la palabra dice: en boca de dos o más testigos sea todo asunto establecido. Así que busquemos el segundo testigo. Está en Juan 12, 24, un pasaje que todos ustedes conocen. Si el grano no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Este es un principio bíblico. Estamos viéndolo en la Escritura y lo vamos a ver una y otra vez. La semana anterior yo mencionaba la primera parte de la vida de Abraham. Abraham recibe una promesa y por 25 años ve su cuerpo convertirse en un anciano. Ve su cuerpo deteriorarse, la esterilidad de su señora, el cese en su señora de la costumbre de las mujeres, dice la Biblia. Llega a los 100 años, la visión parece que no se realizará, parece que falló, parece que no va a pasar, parece que muere la visión. Y sin embargo Dios le visita a él y a Sara, y nosotros tenemos el milagro que es Isaac. Pero no contento Dios, Isaac crece y es un jovencito, y Dios llama a Abraham, ahora se llama Abraham, y lo llama a ofrecer un sacrificio. ¿Recuerdan ustedes? Y cuando está preparado el fuego, le pide que sacrifique ¿a quién? Al objeto de la promesa, a su descendencia, a Isaac. Pero Abraham ya aprendió el secreto o el principio de la muerte de la visión. Él entiende perfectamente que si el grano no cae a tierra, no lleva fruto. Pero si cae a tierra, llevará mucho fruto. Él entiende esta palabra que a nosotros nos da Pablo después, que dice: necio, la semilla no se vivificará a menos que muera de primero. Entonces Abraham, en un acto de suprema obediencia, suprema entrega, una cosa extraordinaria, y también suprema confianza en Dios, está dispuesto a realizarlo y pone a su hijo. Es el objetivo de toda la promesa. Lo esperó 25 años y ese muchacho tiene 12, 14, ya pasaron casi 40 años, y toma el puñal para ofrecérselo al Señor, porque sabe que Dios es Dios y que si Dios está pidiendo que algo muera es porque Dios lo va a hacer resucitar. Y por supuesto Dios lo detiene, ustedes saben la historia, le provee un cordero para el sacrificio y tenemos al pueblo de Israel. Pero hoy yo quisiera hablarles de otro ejemplo. Como les digo, si nos vamos a la vida de José, si nos vamos a la vida de Josué, si nos vamos a la vida de Moisés, vamos a encontrar el principio. Pero yo no tengo tiempo para tanto, así que quiero hablarles del ejemplo supremo, del mejor de los ejemplos. El Señor Jesucristo viene a la tierra, se encarna, nace de María y vive en medio de nosotros.
nos demuestra cómo vive un ungido por el Espíritu Santo y realiza prodigios, señales, maravillas, milagros, sanidades, enseñanza, sabiduría, todo lo que encontramos en la persona de Cristo, el ser humano, el Dios encarnado. Y luego, por supuesto, conocemos nosotros el grupo de discípulos. Y yo no voy a hablar de los 12, voy a hablar de 11 y voy a dejar excluido a Judas por un momento. Y voy a hablar además de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos, y de María Magdalena, 13. Si ustedes revisan los evangelios, yo lo estuve revisando esta semana, nosotros encontramos a Ana, encontramos a María, madre de José, de Jacobo. A veces los evangelios nos dan unos mensajes que todos son coherentes, pero que a nosotros nos confunden a veces. Y yo no voy a hablar de todos ellos, voy a hablar exclusivamente de los 11 discípulos, quitando a Judas, de María, la madre de Jesús, y de María Magdalena. 13 personas. Y la experiencia de ellos. Vivieron con Cristo, caminaron con Cristo, estaban presentes cuando alimentó con los peces y los panes a la gente. Estaban presentes cuando el Señor sanó a las multitudes. Estaban presentes cuando resucitó al esposo de la viuda de Naín, o a Naín más bien, a Naín. Estaban presentes en cada acto de Cristo. Actos donde nos muestra Dios al ser humano, a Cristo, como ser humano ungido por el Espíritu Santo, enviado por Dios para sanar a los quebrantados de corazón, para poner en libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y nos muestra el evangelio y nos muestra el modelo. Y por supuesto, los discípulos aprenden y le siguen y entienden que el Señor es el Hijo del Dios viviente. Y sin embargo, nosotros asistimos al momento de la crucifixión. Me da pena por el tiempo no leérselos, pero estuve leyendo y leyendo los evangelios y leyendo ese momento tan difícil, donde Jesús es traicionado por Judas, donde es vendido por Judas por 30 piezas de plata, donde el Señor es traicionado por la clase sacerdotal, por las personas que se supone que son los sacerdotes del Dios viviente, su Padre, que no le reconocen, que le envidian, que le resienten, que le odian al punto de querer matarlo y de pagar para matarlo. Y cuando Judas se da cuenta y les devuelve las 30 monedas, ellos no las quieren recibir, mandan a comprar un cementerio para que se un campo para un cementerio, para que se cumpla la palabra. Pero dicen todavía en el colmo del descaro: no, ahora no podemos agarrar el dinero y volverlo al arca de las ofrendas porque es dinero de sangre. Es una cosa increíble. Pero entonces, incluso no solo los judíos, sino también los romanos hacen escarnio de nuestro Señor Jesucristo. Se burlan de Él y lo llevan a la cruz. Todo esto es un momento que todos nosotros hemos leído y hemos aprendido. Pero el Señor Jesucristo va a la cruz del Calvario y a la hora sexta hay tinieblas sobre toda la tierra. Y dice luego, no solo el apóstol Pablo, sino los diferentes autores de las diferentes cartas del Nuevo Testamento, que el pecado del hombre viene sobre él. Todos los pecados vienen sobre él. Y expresa el evangelio que de la hora sexta a la hora novena, tinieblas vinieron sobre la tierra. Y entonces él exclama, y está ahí: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, dice la palabra, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? También nos enseña la teología que lo que significa muerte espiritual, hablando del pecado de Adán, es separación de Dios. Cristo no conoce la separación de Dios, es el Hijo de Dios, es el Verbo que ha estado siempre con su Padre. Pero cuando el pecado viene sobre Jesucristo, Él exclama: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? A la hora novena, 3 horas de tinieblas, y expira, dice la palabra, y muere. Piensen un momento si ustedes hubiesen sido uno de esos 13 o de los 120, da lo mismo, o de los 500 o de los 70, no importa. Todas las esperanzas en un instante murieron. ¿Se dan cuenta el dolor de Pedro, de Juan? A veces criticamos a Pedro porque lo negó, etcétera, pero el pobre hombre estaba en un absoluto shock. ¿Se imaginan a María?
¿Se imaginan a María Magdalena? Es decir, por supuesto que los pensamientos se habrán agolpado en su mente. Nos lo dijo, lo profetizó. Sí, pero no lo querían oír. Nadie quiere oír esas cosas. Entonces, están perdidos. Acaba de morir el Cristo. Acaba de morir el ungido. Se acabó la visión. Se murió. Se terminó. Pero el principio dice: necio, tu semilla no vivirá o no vivificará a menos que muera. Si el grano no cae a tierra, no lleva fruto. Pero si el grano cae a tierra, lleva mucho fruto. Y ese es el principio. El ser humano piensa, murió. José de Arimatea lo llevó, lo pusieron ahí en la tumba, lo acostaron, un cuerpo inerte, murió, se acabó todo. Para el ser humano, cuando se da el momento de la muerte de la visión, se acabó todo, porque eso es todo lo que puede ver. Se acabó, falló, no pasó. Todas esas palabras que no necesito repetir, que son tan infantiles y tan negativas y demuestran tanta ignorancia. Por eso estamos aprendiendo este principio. Pero cuando la visión muere, y aún en el ejemplo supremo de Cristo, el pecado que había venido sobre Adán, el pecado que había venido sobre toda la raza humana, necesitaba ser expiado. Eso se llama la expiación. Y en la muerte de Cristo el pecado es expiado. Las enfermedades, los pecados van sobre Cristo para que su justificación venga sobre nosotros. Y entonces, cumplido el sacrificio, al tercer día, dice la palabra, resucita. Claro, esto de resucitar si no estaba en el libreto de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son seres humanos que están pensando: se murió, se acabó. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Pensamos: se terminó, se murió. ¿Y saben qué decimos? Solemos decir: ya no hay esperanza. La verdad es que sí hay esperanza, porque Dios es un Dios de resurrección. Dios es un Dios de vida. Y Dios dice: cuando la visión perezca, cuando la visión se muera, cuando no haya esperanza, comillas, humana, cuando no haya nada que hacer humano, cuando nada quede material, cuando no se pueda hacer ningún otro recurso de los que nosotros conocemos, entonces la mano de Dios irrumpe y hace que ese grano produzca mucho fruto. Y entonces Cristo resucita y es el primogénito de muchos hermanos. Y no habría salvación si Él no hubiera muerto. Pero piensen en esas 13 personas en ese momento. Para ellos se acabó la esperanza, se acabó la vida, se acabó todo. Piensen lo que vino sobre ellos en ese instante. Vuelvo a insistir en lo de Pedro. Yo no soy crítico de Pedro. Muchas gentes predican y hasta casi hacen burla de que Pedro falló en el agua, de que Pedro le falló al Señor. Sí, pero Pedro era tremendo. Nadie se bajó a caminar en el agua, solo él. Hay personas que no reciben un milagro porque nunca se bajan de la barca. ¿Sí o no? Claro, cuando uno se baja de la barca todo tiembla, pero es la única manera de tener un gran milagro. Miren cómo se sentiría Pedro, cómo se sentían los discípulos, cómo se sentía María, cómo se sentía María Magdalena. Ellos pensaron que todo había terminado. Y yo les quiero llevar ese momento, porque nos pasa, queridos hermanos, nos pasa con la visión. Nos sucede que creemos que se murió y somos tan rápidos para hablar: no era de Dios. Eso es lo que la gente dice. La gente tonta, que conste, ¿verdad? Pero dice: es que no era de Dios, no se cumplió la profecía. No, tenga paciencia, porque Dios se toma su tiempo, lo hace a su tiempo, no al suyo. Y Dios es un Dios de milagros y un Dios de resurrección. Este es un principio. Vuelvo a insistir, lea usted los personajes bíblicos ahora con esto en mente y lo va a encontrar en todas partes. Lo vivieron los diferentes personajes bíblicos. Es un principio. Tiene que caer a tierra el grano y morir para que produzca mucho fruto. Mucho fruto. Y Jesucristo muere, lleva nuestros pecados, nuestras cargas, nuestras enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y la doctrina de la imputación dice: viene sobre nosotros su salud, viene sobre nosotros la aceptación, viene sobre, en lugar del rechazo, viene sobre nosotros la justificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Él resucita. Y ellos están tan confundidos. Yo leía y leía y leía los evangelios
que el Señor camina con ellos, van platicando y no lo reconocen. Y no es porque fuera un ángel, sino que tenía carne y hueso, porque dice: no me toques porque no he ido al Padre, le dice a su madre. Y a ellos les dice: no soy un espíritu, mírenme, metan sus dedos aquí. Y además les dice: ¿tienen algo de comer? ¿Podemos comer un pescado? Y comen un pescado. No es cierto, no es verdad. O sea, ellos están tan, pero tan sin esperanza, en shock, que ni siquiera le reconocen. Y camina con él. De repente cae. ¿Con qué razón ardía nuestro corazón? Dice, pero todos asustados. Es decir, habían llegado al punto de no retorno. Ya se acabó, se murió, ya no lo espero, ya no. Y él se les presenta y ni así. Parece increíble, parece increíble. Pero piensen en cómo estaban ellos. Ellos estaban en un estado tan duro que tal desesperanza, que ya no creían que fuera posible, a pesar de que estaba ahí sentado con ellos. Es una cosa extraordinaria. Así nos ponemos a veces. A veces la visión termina y muere para el lado humano. No podemos hacer nada más por la visión. Se acabó, se terminó, se murió. Pero Dios es un Dios especialista en resurrección. Y si las cosas van a ser de Dios, y si Dios se va a llevar toda la gloria, y si de Dios es la honra, entonces las cosas se tienen que hacer por Dios, al estilo de Dios. Y nosotros vamos a madurar y vamos a crecer cuando reconozcamos eso. Y nuestra fe entonces va a ser mucho más profunda, mucho más sosegada. Y entonces vamos a tener paz en medio de la tormenta. Paz no es la ausencia de conflicto. Conflicto hay siempre. Paz quiere decir que en medio del conflicto yo sigo confiando en Dios. Y si todo se desarma a mi alrededor, yo sigo confiando en Dios. Y si parece que no hay salida, sigo confiando en Dios. Y si se muere, sigo confiando en Dios. Hermanos, hermanas, lo digo con sinceridad y sin segundas intenciones. A todos nos sucede, o nos ha sucedido, o nos va a suceder. Es un hecho, es un principio bíblico. Y nuestra fe será probada. Y la visión morirá para que sea de Dios la gloria de resucitarla. Y entonces será hecho conforme a su voluntad. Claro, el deshacerse de algo para el ser humano siempre es doloroso. Siempre. Hay un autor que yo he leído, interesantísimo, habla acerca de epistemología, acerca de aprendizaje, etcétera, acerca de educación, pero dice: el ser humano tiene un dolor profundo al desaprender. Porque algo que aprendió y lo hizo suyo lo abraza, y el tener que desaprenderlo le produce un dolor horrible. Porque no solo se le quita algo que ya aprendió que aprendió y que además aprendió a querer, sino que además le queda la angustia de que va a tener que volver a reaprender. Es increíble, pero así es. Nosotros sufrimos cuando somos separados de algo o de alguien. Pero aún en la separación física, cuando alguien se va delante de nosotros, tenemos la confianza de que nos reencontraremos con nuestros seres queridos, porque Cristo solamente es el primogénito de muchos hermanos. Y por eso el pasaje termina, el pasaje que leímos la semana pasada, en 1 Corintios 15, dice con claridad: muere cuerpo terrenal y resucita cuerpo espiritual. Y termina diciendo que hermanos, no se sorprendan, dice: algunos no moriremos, pero los que duermen resucitarán primero. Entonces, hermano, aquí termino. Este es un principio. Y es un principio de fe. Y es un principio de amor, porque Dios nos lo comparte. Nosotros hemos visto proyectos, hemos visto sueños, hemos visto ideas, hemos visto años enteros de nuestra vida que a veces llegan a un alto y se acaban y se mueren. Y sufrimos. Pero vamos a sufrir menos si conocemos este principio y sabemos que Dios es un Dios especialista, no en muerte, sino que en resurrección.
Y Dios va a levantar entonces la visión delante de nuestros ojos de una manera sobrenatural. Miren, piensen en José en la cárcel. Piensen cuando le revela los sueños al copero y al panadero. Yo me imagino que ya estaba arreglándose, listo para irse, y se olvidó de él, el siervo del rey. Se murió toda la esperanza. ¿Y qué pasó? A mí me gusta la frase que Pablo usa en Efesios, que dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, intervino. ¿Y dónde terminó José? ¿Y dónde terminó Daniel? ¿Y dónde terminó Moisés? ¿Y dónde está Cristo nuestro Señor? Eso sucederá a cada visión. Y termino citando el pasaje que dice, escribe la visión en tablas, declárala en tablas porque la visión vendrá, no mentirá. Espérala porque vendrá y no llegará retrasada. Ese es el Dios al que nosotros servimos, que se complace cuando actuamos en fe.